Preparación de la jornada electoral. De esto hablaremos en República. Jueves 1 de marzo, gracias por acompañarnos. Les saluda Carlos Monterrosa en este espacio de República. Hablaremos de la gestión electoral y la preparación de la jornada de votación. Es un gusto para mí saludar a Julio Olivos, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, magistrado. No, gracias por invitarme y aquí dispuesto a poder contestar todas sus interrogantes. Gracias por tomar la invitación. Tenemos diversos temas que desarrollar. Estamos a 3 días ya del tan esperado 4 de marzo y de la gestión de las elecciones. Me gustaría que iniciemos un poco sobre el tema de logística y conformación de la JRB. Con información general, 9.422 JRB. Y la pregunta es, ¿estas 9.422 JRB tienen los 5 miembros propietarios o algunas van a operar con 3 personas? Bueno, toda la logística electoral, a pesar de la complejidad que se incluyó por cambiar la forma de integración de las juntas receptoras de votos, entendemos que ha sido superada desde el proceso que inició en el mes de noviembre para poder proponer, ¿verdad?, que era la primera fase, es decir, a propuesta de los partidos políticos, tal y como decía la sentencia de la sala, se iba a integrar el primer contingente de personas para poder estar ese día, como usted dijo, en las 9.422 mesas de votación. Entonces, ese primer contingente, ¿verdad?, se hizo a propuesta de los partidos, pero faltaba cumplir también con la disposición que le mencionaba de que pese a que los partidos proponen, ¿verdad?, no deben de tener ninguna afiliación política con ese mismo partido político, no tener afiliación partidaria. Sí. Entonces el tribunal desarrolló un novedoso sistema también informático que nos permitía accesar a los padrones o que los partidos políticos, como dice la ley, pusieran a disposición del tribunal los padrones electorales, cuidando de no vulnerar aquellos datos sensibles de cada uno de los padrones electorales de los partidos y de igual manera tratando de verificar que ellos no tuvieran esa afiliación partidaria. Así se hizo un cotejo, un acto de destrucción también de los discos duros para que los datos sensibles de los ciudadanos también protegidos no quedaran también al alcance de cualquier mano o a disposición de cualquier individuo. Luego de esto comprendimos de que habían varias personas propuestas por los partidos políticos que detectamos que tenían afiliación. Esos se excluyen de esos listados. ¿Qué significó esto? Que de las 18.000 personas que proponían los partidos políticos, ¿verdad?, se tuvieron que excluir, ¿verdad?, qué sé yo, más de 5.000 personas, por ejemplo. Entonces, esto disminuyó el número de las propuestas de los partidos políticos, teniendo que pasar a la fase 2 que le planteaba el mismo Código Electoral, que era la suerte de someter a un sorteo, así lo dispuso el legislador secundario, hacer un sorteo para que pudiéramos obtener de la ciudadanía esos otros integrantes de mesa. Esa integración de mesa por sorteo, es decir, someter a la suerte del azar, un proceso tan delicado nos llevó a una serie de vicisitudes que ya los medios de comunicación las han de alguna manera publicado. Pero bien, después de esa faceta, de haber notificado, gracias a Correos del Salvador, a cada uno de estas personas que resultaron sorteadas, haberlo hecho por medios electrónicos, etcétera, etcétera, logramos dar con varios sorteados que hoy suman un número de alrededor de 11.000 personas y teniendo, digamos, más o menos más del 70% de personas propuestas por los partidos políticos que no tienen afiliación partidaria y que irán a integrar las mesas. Quizás decirle a la ciudadanía que el gran reto después de esa sentencia de sala que transforma, digamos, la manera de integrarse tradicional de las mesas de votación o de las juntas receptoras de votos, el gran reto para el Tribunal Supremo Electoral, que básicamente le toca resolver los entuertos que otros acarrean, ha sido integrar esas mesas con esa nueva modalidad, que por primera vez en la historia se implementa.
Así es de que, digamos, de que tenemos la certeza de que no vamos a tener las 10 personas que usted menciona, porque nunca en la historia de este país se han integrado las mesas con 10, digamos, titulares. Entonces vamos a tener aproximadamente las mesas integradas con un total, digamos, de 8 miembros, si todos fueran del mismo domicilio. Pero como no todos son del mismo domicilio, sino que usted tiene que discriminar. Las propuestas de partido tiene que discriminarlas a qué domicilio van de todo el territorio del país. Y las propuestas de sorteo también las tiene que discriminar y ver si esos sorteados, por ejemplo, podría ser la suerte que todos sean de San Salvador, pero no tiene cubierto los otros 13 departamentos del país. Entonces, con esas vicisitudes y con esos retos, ¿verdad? Algunas mesas probablemente sí tengan 10, ¿verdad? O sea, van a ser asimétricas, otras pueden tener 7, otras pueden tener 5, pero en total vamos a tener casi el doble de integrantes de mesa que se tenía en el pasado. Ese fue el reto del tribunal. 38,000 personas eran alrededor de los integrantes que los partidos políticos lograban llevar desde la elección 2015 para atrás. Es decir, magistrado, interpreto en ese caso que se van a cubrir todas las JRB, no van a estar los 10, pero van a estar en promedio en algunas 5, 6 personas. Pero mi pregunta va dirigida es que si algunas van a estar con 3 nada más, van a arrancar con el mínimo que se necesita para desarrollar la jornada electoral. El día de la elección ya el legislador le plantea, el Código Electoral plantea que las mesas se pueden integrar como mínimo con 3 miembros. Sí. Esos 3 integrantes son los que nosotros estábamos tratando de garantizar, pero no podemos correr el riesgo en un proceso electoral tan complejo como el nuestro, donde usted ya no puede llamar de la fila, ¿verdad?, de los ciudadanos, como dice todavía el Código Electoral, que si falta un miembro de la mesa, usted perfectamente de la cola de los electores podía decir, venite tú a ciudadano, para que cumplas tu deber cívico, patriótico, y te incorporas a la mesa. Y claro, como el voto era por bandera, solo era de contar las banderitas y totalizar. No, ahora no, porque como el ciudadano, digamos, que no ha sido capacitado, va a contar votos enteros, va a contar preferencias y va a contar marcas de voto cruzado y luego consignarlos en alrededor de 14 folios. Y principalmente el folio A que necesitamos transmitir el día de la elección. Entonces, no podíamos correr ese riesgo de que tuvieran únicamente 3 miembros. Entonces, básicamente hemos garantizado que las mesas tengan más del doble de integrantes. Por eso la suerte también de los sorteados. Hay un asunto acá porque es una figura que aparece en el Código Electoral, pero me gustaría que me aclarara. Entonces, el organismo colegiado y en el ejercicio ya el 4 de marzo no se va a aplicar o no se pretende aplicar la figura de los nombramientos excepcionales de cualquier ciudadano que las juntas electorales municipales o departamentales podrían hacer siempre y cuando llenando ciertos requisitos básicos. Es decir, esta figura de nombramientos excepcionales queda descartada. No, o sea, nosotros nos debemos a la Constitución y a la ley. Yo siempre lo he reiterado. Esa figura sería excepcionalísima, porque además hay otro artículo, como digamos cuando hay una sentencia de sala, si se ha fijado, se produce un efecto en cascada, es decir, ellos no consideran toda la integración del derecho. Yo emito una sentencia pensando que modifico un articulado o una institución del Código Electoral, pero debido al desconocimiento no me doy cuenta que estoy modificando también otra, o que tenía que haber expulsado otras normas para que el derecho se integre perfectamente. Al ocurrir eso, es decir, que quien ha legislado es el legislador secundario a la sala de lo constitucional y no el legislador, algo así como el legislador negativo y no el legislador positivo. Porque el legislador positivo es la Asamblea Legislativa que sigue todo un proceso de formación de ley, pero la sala no, la sala lo que hace es expulsar el articulado, pero de repente se le olvida expulsar un artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese artículo ha quedado como derecho vigente, ¿sí? Pero hay otro artículo que le dice, si bien le dice ese artículo que yo puedo tomar de esa fila de ciudadanos el día de, si la mesa no tiene el 3 como mínimo, y por supuesto que lo podemos hacer, porque es derecho vigente. Pero hay otro artículo que le dice también que deben de ser capacitados, acreditados, y la sala se atrevió a decir hasta profesionalizados, que no tenía ni la más remota idea de qué quería decir. Porque nosotros que venimos de la academia, si quiere, con conocimientos en educación superior, en didáctica del aprendizaje, etcétera, etcétera, sabemos que una cosa es la capacitación, otra cosa es la formación y otra cosa es la profesionalización, al grado tal de que usted puede salir
de una universidad y no haber sido profesionalizado. Entonces el tema es bastante complejo. Con este proceso nosotros hemos obtenido, digamos así, yo hablo de procesos de capacitación y formación. Y tenemos el sueño de construir la escuela de capacitación y formación electoral, pero ya de manera permanente. Ya no se vale que cuando venga cada elección, cada 3 años, estemos capacitando, sino que ya tener un staff de gente capacitada, un banco de elegibles, de donde podamos disponer en cada elección de que se trate y solo llamarlos, solo llamarlos como que fuera un ejército y decir, hay elección y los convocamos. Tengo que irme a la pausa, pero antes le pregunto rápidamente, magistrado presidente, entiendo por una publicación, un comunicado que publicó el Tribunal Supremo Electoral sobre la entrega de credenciales y certificados a los seleccionados por sorteo y a los voluntarios, que aparece esta figura. Me llama la atención cuántos son los voluntarios que tienen ante este escenario que puedan contribuir y apoyar en los centros de votación que fueran requeridos. Bueno, lo que pasa es que la figura de los voluntarios, hay que decirlo, como yo siempre he señalado, las cosas no se hacen por decreto ni por sentencias judiciales, desde la comodidad de un escritorio. La democracia se construye, si quiere, trabajando, consensuando, con consensos de actores políticos, con consensos de los stakeholders o de los grupos de interés de una sociedad, y cuando no sucede así, usted va directo, si quiere, a cometer algún tipo de errores. Y eso ha pasado con la idea de ciudadanizar de la Sala de lo Constitucional. Usted se fijó, más de 3.500 personas excusándose. Entonces solo quedaron de los sorteados vivos alrededor de 11.000 personas, ¿verdad? Eso significa que si tuviéramos el 100%, usted tendría alrededor del 90-80% propuestas de partidos políticos. Y qué bien, oiga bien, que los partidos políticos cumplieron con ese papel histórico, porque de lo contrario en este país no tuviéramos elección. Y no vamos a tener elección si una sola mesa no se integra ese día con 3 como mínimo. Entonces la pregunta es muy atinente. ¿De dónde vamos a disponer? Porque los sorteados ya están incorporados a las mesas. Nosotros creemos de que estos son los ciudadanos, si quieren, que quieren cumplir con ese deber cívico, democrático, si quiere, con ese patriotismo. De esos son. O sea, no es cierto que la gente se volcó para estar en las mesas el día de, porque esto pasa por todo un proceso, si quiere, de introyección de valores democráticos del ciudadano, que usted lo construye desde el kinder. Hay países que nosotros visitamos, de otros tribunales supremos electorales, que tienen toda una historia, tienen 3 décadas, tienen 60 años de que los ciudadanos participan en las mesas, pero tienen una característica también fundamental. La gente va a participar y no necesita mayor adiestramiento. ¿Ya? Le envían una cartilla a su casa y con eso usted se adiestra. ¿Por qué? Pregúntese usted por qué. Porque el sistema no es tan complejo como el nuestro. No hay voto cruzado, sino que el sistema es de voto por bandera. Y además le mandan hasta la papeleta a su casa en Sudamérica. Tengo que hacer una pausa, magistrado, pero vamos a seguir hablando de estos temas al regresar. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ahora sigamos con el tema de las juntas receptoras de votos, magistrado, y un asunto aquí es la formación de los miembros de la JRB. Uno de los retos fundamentales que proviene de la elección del 2015 es que las personas ahora que provienen de la ciudadanía, una participación ciudadana en organismos electorales temporales, estas personas tengan las habilidades para desarrollar la jornada del 4 de marzo, sobre todo en función del escrutinio preliminar. Hace una semana tuvimos un panel de representantes de organizaciones, estuvo con nosotros también Ramón Villalta como parte de ese panel de ISD, y él insistía que todavía la formación era bastante general y que no necesariamente aplicada a una situación tan práctica, al escenario real que pueden enfrentar estas personas. Por uno de los datos, usted me corregirá si es el dato definitivo, más de 64,000 personas asistieron a 2 capacitaciones, aunque la pregunta acá es, magistrado, ¿estas personas están en las condiciones para enfrentar los retos, las vicisitudes que significa estar ya en el momento, el domingo, y sobre todo cuando se cierren las mesas y empiece el proceso de escrutinio preliminar? Sí, como le digo, el proceso es bastante complejo porque no solo abarcaba
integrar las mesas. Es decir, cuando uno está en una ONG, porque yo también colaboré con más de alguna ONG, es bien cómodo formular unas críticas. El problema es estar de este lado de la cancha. Imagínense, el primer reto era que los partidos propongan más de 18,000 integrantes en las 4 primeras posiciones. Igual llenar la 5ª posición con los partidos que les denominan pequeños, ¿sí? Los partidos que les denominamos pequeños, decían ellos, que ni militantes tenían 5,000 militantes. ¿De dónde van a sacar 18,000 ciudadanos para integrar mesas? Entonces, esos son como retos, ya datos, si quiere, de la práctica, que a veces estas gentes no conocen. Entonces, decirle de que más bien el reto de nosotros era primero lograr integrar, sí, ¿va?, a propuesta de partidos, verificar que no fueran militantes y luego que la ciudadanía, ¿va?, el experimento, de nuevo, sala de lo constitucional y de algunas ONGs que dicen representar a la sociedad civil, aunque la sociedad civil a veces me ha dicho a mí que no se siente representado por ellos, son 5 ONGs, y no puede ser así. La sociedad civil es algo más complejo, es algo más, tiene más riqueza de eso. Pero bien, decirle de que la ciudadanización, lo platicábamos extracámara, si nosotros no detenemos la avalancha de ciudadanos excusándose, ¿va?, para no participar, la señora porque tiene que trabajar ese día, la señora que tiene 5 hijos, ¿verdad?, y no los puede dejar porque no tiene quien se los cuide y solo ella es el sostén del hogar, el médico también que tiene que atender consultas, ¿verdad?, que tiene que operar, a lo mejor el cirujano, el ingeniero también que tiene, el abogado que tiene que litigar y de eso vive, el profesor universitario. Es decir, la gente tiene diferentes cosas que hacer y no está programada en su cultura, ¿verdad?, ese cumplimiento de ese deber patriótico de ir a cuidar el día a las mesas. Y usted le dice, cuando, bueno, mucha gente nos han hecho memes, nos han hecho de todo, porque les digo, les damos la gran noticia a través de Correos del Salvador. Ayer le agradecíamos a Correo, por cierto, en el lanzamiento del sello postal del tribunal, que han sido electos para participar en las mesas, porque hoy ya no solo es participar en mesas, como en los países que le digo que no hay voto cruzado, y por eso los ciudadanos van y solo se capacitan vía internet o un día, ¿verdad?, reciben una charla y ahí están capacitados. En un sistema electoral tan complejo, ciudadanizar hay que reflexionarlo, porque usted tiene que ir a varias capacitaciones, a varias jornadas de capacitación. Ojo en eso. No es el ciudadano que va a llegar el día y solo usted le manda una cartilla a su casa o por correo electrónico y este es el procedimiento que va a realizar en las mesas y cuenta únicamente votos enteros, votos bandera, y eso cualquiera lo puede hacer. Entonces, no, el sistema es más complejo. Entonces la gente tiene que perder varios días de trabajo para llegar el día a capacitarse. Entonces, alguna gente no pudo llegar, de los ciudadanos que no se excusaron y que prácticamente fueron obligados a participar, que es su mayoría. Solo logramos obtener 10,000 ciudadanos o un poco más con el último dato que yo tengo. ¿Qué significa eso? Que si no cerramos la puerta a la ciudadanía que se estaba excusando y que el siguiente día, solo dimos 3 días para excusarse, si damos 15 días para excusarse, la lista no fuera en realidad esa, ni tuviéramos mesas a lo mejor integradas con más del 60% o más del 70% en total de ciudadanos que tenemos ahorita integrantes de mesa. Entonces, por ello, el reto principal de nosotros, al margen de lo que puedan, como le digo, criticarse desde afuera, el gran elemento, si quiere, de urgencia nacional, era integrar las 9,422 mesas o juntas receptoras de voto, porque si no integramos una vamos a tener problemas. Pero claro, ya el día va a ser la gran prueba, el gran experimento, si la gente va todavía a acudir. Pero la garantía que tenemos es que si la gente llegó a capacitarse, llegó a más de una capacitación, es decir, quiere decir que va a cumplir con ese deber cívico. Pero de todas maneras exhortar a la población, porque ya el que se capacitó, nosotros ya lo tenemos anotado. Y si esa persona no llega, sí nos podría complicar el día de la elección. El asunto aquí, magistrado presidente, es evitar lo que pasó hace 3 años. Cuando me refiero a evitar lo que pasó hace 3 años es cuando se miraban ya la captura de la imagen de las actas, por ejemplo, en algunos centros de votación es que estaban mal llenadas las actas. Correcto. Y no era porque se hizo de manera cómplice, sino fue por desconocimiento de las personas. El asunto es ¿qué garantías tenemos 3 años después para que el llenado de las actas
actas sea correcto, porque al final es la base para que luego apoye el sistema de transmisión y presentación de datos y el procesamiento del mismo. Entonces, el punto es, desde el organismo colegiado, desde la lectura de los magistrados, del equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral, tenemos garantías de que no vuelva a pasar lo de hace 3 años y que las actas estén llenadas con claridad. Yo lo que puedo decir es que el tribunal hizo su mejor esfuerzo y en el caso de algunos que venimos de la academia, tengo 22 años de estar en la maestría en educación superior y todo, o sea, andamos en el tema educativo. Para nosotros representó un reto mayor porque, digamos, a mí me gusta el tema educativo. Entonces, por eso digo, el sueño de fundar la Escuela de Capacitación y Formación Electoral, que no la tiene el Tribunal Supremo Electoral, y hoy sentamos las primeras semillas. Yo los datos que le podría dar del esfuerzo que hemos hecho es que con un convenio con el PNUD fundamos el aula virtual. Ya tenemos un aula, nos falta la escuela, nos faltan más aulas para poder enseñar. Entonces, ¿qué sucedió? Por primera vez en la historia se ha capacitado, o sea, si quiere usted tome la opinión y que la población juzgue lo que se ha hecho ahora y lo que no se hizo antes. Y no se hizo antes, acuérdese, debido a la sentencia de sala, a solo 3 meses de la elección. ¿Cómo capacitaba usted a la gente sobre el voto cruzado? Eso se venía a venir. Y nosotros lo dijimos en una conferencia de prensa antes de la sentencia 48-2014, que ordenaba prácticamente implantar el voto cruzado en El Salvador. Y bueno, ya las consecuencias las sabemos. Todo lo que usted me menciona es un efecto en cascada. No capacitó, no pudieron llenar las actas, ¿verdad? Las personas, no se logró transmitir acertadamente los datos, ¿verdad? No se pudo totalizar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Con antelación en noviembre y diciembre del año pasado, habíamos capacitado a 37,000 personas, no necesariamente que van a integrar mesas, que suman al ejército, si quiere, de 75,000 miembros y miembros de mesas de votación. Ya en enero, por ejemplo, habíamos capacitado 45,000 personas. Y digo capacitado cuando han recibido una capacitación o 2 capacitaciones. El último taller de todos esos conocimientos y habilidades y destrezas versó precisamente sobre un seminario, porque aquí le llaman taller, yo me niego a la palabra, dentro de lo que hacemos nosotros cotidianamente. Se hizo una especie de seminario para reforzar habilidades y destrezas precisamente sobre lo que usted me dice, sobre el llenado de actas y sobre todo focalizado en el folio A, porque debido a la complejidad de nuestro sistema se tienen 14 folios, por ejemplo, en El Salvador, 13 folios, 10 folios, dependiendo del número de diputados que usted tenga en cada uno de los 14 departamentos. Entonces, esas habilidades y destrezas, yo lo he señalado, le apuesto a esa parte, ¿verdad?, de la capacitación y formación de los integrantes de MES, le apostamos en más de 300 escuelas, 321 escuelas prestadas por el MINET, no tuvimos que gastar en eso, con un aula virtual, con cartas didácticas, con apoyo del PNUD, digamos con 700 facilitadores, 661 más otra gente que son supervisores. Logramos emprender este esfuerzo y la idea básica era dotar al estudiante, digámoslo así, o al integrante de mesa, de las habilidades y destrezas necesarias para el llenado correcto de las actas, distinguir entre votos enteros, que es lo que sucede en todas partes del mundo, que es lo que cuenta por bandera, preferencias que le sirven a usted para saber en qué escaño, no cuántos escaños gana el partido, porque eso lo va a saber él dependiendo del número de votos, sino que más bien la posición en que se va a ubicar cada candidato de la planilla, dependiendo del número de preferencias que obtenga, distinguir también marcas de voto cruzado, porque ese es voto fraccionado, nosotros le llamamos voto cruzado, pero en realidad no es voto cruzado, sino que fraccionado. ¿Cómo consigno yo las fracciones del voto cruzado en ese folio A? ¿Cómo consigno las preferencias, ¿verdad?, y cómo consigno los votos enteros? Esa es la habilidad y destreza necesaria, obviamente saber contar y tener mucha paciencia el día de todo eso se le ha dotado a estas personas que han sido capacitadas. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a hablar al regresar sobre el tema de los simulacros en particular y también la Sala de lo Constitucional que aceptó la demanda de René Hernández Valiente. Regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros. Ahora uno de los temas que estoy seguro que la audiencia quiere tener la postura del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, la Sala de lo Constitucional ha aceptado la demanda de René Hernández Valiente, quien alega violación directa del artículo 127, ordinal número 1 de la Constitución, por la inscripción de la candidatura a diputado de José Luis Merino, actualmente viceministro para la Inversión y Financiamiento. La pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios o la razón que tomó el Tribunal Supremo Electoral para declarar procedente la inscripción de José Luis Merino como diputado? Quizás antes de pasar a ese tema, quizás solo pedirle quizás 1 o 2 minutos para exhortar a los integrantes de mesa, porque ya no va a haber otro momento, a todo ese ejército, ¿verdad?, de personas que han sido debidamente capacitadas por el Tribunal Supremo Electoral, más de 75,000 integrantes de las respectivas juntas receptoras de voto, para que acudan con fervor cívico y patriotismo ese día a tratar de hacer su mejor esfuerzo, a pesar del sistema complejo, que hagan su mejor esfuerzo, que se levanten temprano, que acudan para que todas las mesas de votación se logren integrar. Avisar también de que propusimos una reforma a la Asamblea Legislativa en aras de que se pueda dar una especie de pago adelantado. O sea, ya tenemos ese decreto de la Asamblea Legislativa que nos viabiliza, entonces ellos van a recibir $10 para su respectivo transporte y alimentación de ese día, además del pago complementario que serían los otros $15. Quizás, si me permite. Bueno, ahora, si le parece, retomo la pregunta que le formulé hace un instante. Sí. ¿Cuáles fueron los criterios o la razón que tomó el organismo colegiado para declarar procedente la inscripción de José Luis Merino? Bueno, nosotros yo lo he explicado en diferentes programas. Es decir, el organismo colegiado en pleno, este tema se debatió, ¿verdad?, pero por unanimidad, ¿verdad?, es decir, los votos del magistrado Argüello, que ahorita está en otro programa, el magistrado Cardosa, que lo deben de estar diciendo, la magistrada Lieban, ¿verdad?, su servidor, y la magistrada Guadalupe Medina, se votó por la inscripción de esta candidatura. ¿Cuál fue el criterio? Esta persona, digamos, pidió un permiso, ¿verdad?, como funcionario de gobierno, ¿verdad?, lo pidió a partir de, si mal no recuerdo, del 4 de diciembre, para que le abarcara ese pedido que señala la Constitución de la República, en ese inciso final, que le señala de que las personas que están, los funcionarios, aquí se refiere al presidente, vicepresidente, magistrados, ministros, incluso se refiere a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si se fija, sí, y a todo aquel que ejerce jurisdicción, en ese artículo 127, tomamos en cuenta que el funcionario dice, si se encuentra en el desempeño de su cargo, ¿va?, ¿ya? Si se encuentra en el desempeño de su cargo, esta persona no va a poder correr, está prohibido que pueda correr por ¿cómo se llama?, por esa candidatura. O sea, es decir, magistrado, ustedes tienen evidencia de que José Luis Merino no ha desempeñado su cargo como viceministro en el periodo definido 3 meses antes. Entiendo que la renuncia fue del 4 de diciembre y la planilla se presentó, la planilla para San Salvador se presentó el 12, sí, entiendo, al tribunal. Él presenta, digamos, el escrito, y le voy a decir qué significa para la Real Academia de la Lengua, para ilustrar a la persona que ha puesto la demanda, porque no citó qué significaba. Mire, dice desempeñar, que a veces nos tenemos que educar también, y algunos reeducar, que es más difícil. Dice desempeñar, según la Real Academia de la Lengua, se refiere a ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio. ¿Vea? Ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo y oficio. A eso se refiere el espíritu de esa norma. Si el señor José Luis Merino estaba ejerciendo, oiga bien, las funciones, estaba desempeñando las funciones inherentes a ese cargo u oficio, ¿ya? Las estaba desempeñando para el Tribunal Supremo Electoral, como él pide ese permiso sin goce de sueldo, ¿verdad?, que es viable, no estaba desempeñándolas, por lo tanto salía de la esfera de prohibición que señala el legislador constitucional. Allí, si usted quiere, otras personas pueden tener otra interpretación. Hubiera sido interesante que este señor, que yo no tengo el gusto de conocerlo, o que otras personas que ahora están impugnando de manera tardía, oiga bien, y queriendo instrumentalizar a la Sala de lo Constitucional, como ya lo han hecho algunas ONGs y ciudadanos, entre comillas, de este país, sería interesante que hubieran interpuesto los recursos que le señala el Código Electoral.
una vez se inscribió la candidatura, ¿verdad? Porque a mí me preguntaron de este caso, para que vean los medios de comunicación, ¿sí? Me preguntaron, si usted se recuerda, se dio un incidente con un periodista, para no señalar nombres, del Canal 12, que él dijo que no podían los ministros, porque solo leyó los primeros incisos, y dijo que tenían prohibido, ¿verdad?, los ministros, refiriéndose al nombramiento del señor Merino, tenían prohibido postularse como candidato. Y entonces yo le dije que ese artículo 127 que él mencionaba, yo no lo conocía. Inmediatamente, como hay una campaña en contra del presidente del tribunal, giraron toda la noticia, usted la debe haber conocido, de que el presidente del tribunal ignoraba el artículo 127. Y yo le agregué, el único artículo que yo conozco es uno que tiene un inciso al final y que dice otra cosa diferente a la que usted me está diciendo. Entonces el Canal 12, para ilustrar también a la población, publicó, y yo hice la denuncia y dijeron, el periodista tal y tal publicó la noticia sin incluir el inciso final. Cuando incluye el inciso final, prácticamente dice todo lo contrario que dice el numeral 1. Lo voy a plantear de esta manera, magistrado. Para evitarse la controversia que esto ha generado, ¿no era lo más pertinente renunciar al cargo y efectos que esto sustentara? Entiendo que también se presentó una declaración jurada, porque así aparece en el documento, en la referencia sobre la planilla. Entonces, ¿no resultaba mejor la renuncia del cargo para evitarse este tipo de situación? Yo puedo entender el punto que usted menciona, que lo presentan casi que al final, o que lo presentan muy cerca de las elecciones, pero ¿no considera usted que hubiera sido lo más adecuado en función de evitarse esta controversia? Porque también la sala le está pidiendo al tribunal un informe sobre este proceso. Sí, ya lo solicitó, y de hecho se le está preparando el informe, así como le hemos informado de diferentes casos. Pero lo que le quiero decir es de que usted me da una opinión, ¿verdad? Es un conocimiento opinable. Igual yo le podría decir 10 opiniones más. El tema es que la máxima autoridad en materia electoral, ¿verdad?, que es el Tribunal Supremo Electoral, se decantó por ese criterio. Usted puede tener otro criterio, el señor Valiente otro criterio, los aliados por la democracia otro criterio, los otros señores que andan ahí también poniendo este recurso, la gente que contrata la sala para escribir recursos también. O sea, todos pueden tener otro criterio y la sala puede tener otro criterio. Pero ese es el criterio de la máxima autoridad en materia electoral. Lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué pasaría ante el escenario que la sala, posterior a las elecciones, declarara inconstitucional, en este caso, el nombramiento de José Luis Merino? Porque si revisando un poco la resolución, ahí menciona de manera particular, es necesario advertir que en caso de constatarse la violación constitucional alegada y emitirse un fallo de inconstitucionalidad respecto a su candidatura, el ciudadano José Luis Merino no podrá asumir el cargo de diputado en el caso de resultar electo y asumiría en tal puesto un suplente de su grupo parlamentario. ¿Qué pasaría en este la sala le está diciendo qué pasaría. O sea, entonces, el Tribunal Supremo Electoral entonces violentó la Constitución si al final emite una sentencia de este tipo. No necesariamente cuando la sala emite una resolución, ¿verdad?, el tribunal va a estar violentando la Constitución. Y le cito un ejemplo bien claro. Cuando la sala dice que hay un supuesto de violación, ¿verdad?, de derechos fundamentales, en este caso el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, postularse como candidato a diputado. Se recuerda de Douglas Avilés, del señor Douglas Avilés, ¿verdad?, del CD, que él decía que 5 actas se le habían contado mal y con esas 5 actas él obtenía el triunfo y le quitaba ese escaño al general Vargas, digamos en los escaños que correspondían a San Salvador. La sala admitió, oiga bien qué delicado, admite el recurso que le está presentando el señor Douglas Avilés, que se estaba postulando a un cargo, y dice, por una supuesta violación, presenta un amparo por una supuesta violación al ejercicio del sufragio pasivo, es decir, el derecho que él tiene a postularse como candidato. ¿Qué sucedió después del recuento? La sala dijo si se le había violentado ese derecho. No, la sala se equivocó, porque no se le había violentado, no tenía razón, ¿verdad?, el diputado, no tenía razón. Sin embargo, la sala no pidió perdón al país y dijo, mire, me equivoqué, no había ninguna violación a un derecho fundamental. El tribunal acertadamente no le había quitado ese escaño porque ocupamos el principio de determinancia, el principio de la voluntad mayoritaria, y la autoridad electoral había contado, pese a que habían errores en esas actas, pero no era determinante para que él obtuviera ese escaño. La sala se equivocó y no había violación de derecho fundamental. Sin embargo, la sala se intrometió. En este otro caso, yo no les sabría decir qué va a decir la sala. Sí. Igual los diputados suplentes.
La sala se voló de un tajo, ¿va? 84 diputados suplentes, y el tribunal le dijo que habían sido electos de la manera que señalaba la ley, y estamos convencidos de eso. Pero la sala, digamos, dejándolo sin ninguna función constitucional, violando hasta derechos humanos, violando derechos fundamentales, porque hoy los diputados no pueden enfermarse, y hay funciones concretas que les da la Constitución. Yo les he preguntado a ellos, ¿y cómo ejercen esas funciones los diputados suplentes si no están en el cargo? ¿Va? Y el tribunal se habrá equivocado. Si la sala dice que el tribunal se equivocó, es el máximo tribunal, ¿va? Y ahí no hay razón que valga. No quiere decir que la sala tenga razón. La sala se puede equivocar, oiga, y ha cometido, ¿verdad?, unos entuertos, pero increíbles, que son dignos de estudio y de competencia, las sentencias peores de la historia. Sin embargo, ¿quién la va a contradecir si es el máximo tribunal? Entonces, si la sala dice que el Tribunal Supremo Electoral se equivocó, ¿va? Lo dice en una sentencia, pero que lo discuta la academia para ver si el Tribunal Supremo Electoral se equivocó es otra cosa. Tengo que cerrar la entrevista, pero quiero aprovechar, solo le pregunto este último aspecto. En los simulacros, en el simulacro del 18 de febrero y posteriormente la prueba del 25, la idea era someter al máximo nivel de estrés los servidores y la capacidad de transmisión. El asunto es para evitar algo que se denomina caída del sistema. ¿Hay garantías entonces para que no ocurra esto, que se pueda atascar el sistema y que en algún momento del proceso de transmisión, en función del escrutinio preliminar, pues tenga la proyección de datos e información en diferentes momentos de la noche del 4 de marzo, magistrado? Bueno, tenemos, si usted se refiere a que se vaya la luz y todo eso... No, me refiero es la presentación del flujo de información, es decir, si el organismo colegiado ha determinado un orden específico para brindar información y franjas de horarios en conferencias de prensa de los resultados, porque eso va a tener a la expectativa a los partidos, a la ciudadanía, a los observadores electorales. Sí, entonces se refiere a la totalidad. Tenemos preparado un sistema de transmisión, totalización de resultados y divulgación. A diferencia de 2015, ¿verdad?, se ha contratado una empresa por más de $3 millones, que es Smartmatic, y de parte de la presidencia se consiguió, con el apoyo también del colegiado, ¿verdad?, de la mayoría de ellos, se consiguió que pudiéramos obtener una cooperación de parte de la Asociación Mundial de Organismos Electorales y del gobierno de Corea, que ha donado los escáneres, si usted se fija, para poder transmitir. Entonces, combinados los escáneres, el software de los escáneres para transmitir actas, que dependen también de la velocidad con que trabaje cada una de las mesas, que yo les haría el llamado a no inquietarse también, que trabajen por consignar datos certeros, datos veraces en las actas, y que no les vaya a agarrar la gran velocidad, porque eso puede poner en riesgo también la veracidad. Yo de nuevo insisto, prefiero veracidad antes que velocidad, que los datos se consignen acertadamente. Si se consignan acertadamente, vamos a transmitir datos también certeros, vamos a transmitir datos correctos y no vamos a tener que estar corrigiendo en otra fase del sistema, aunque el sistema tiene otra fase también para poder corregir. Una vez se transmiten esas actas, llegan a nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, ubicados en el pabellón 5, también tenemos en el pabellón 8. Entonces, una vez llegan allí a lo que nosotros hemos llamado tierra media, estos datos que están llegando de los escáneres, gracias a la cooperación internacional de Corea y de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, estos datos se bifurcan, se les dan bases de datos a Smartmatic y se les da base de datos a Corea, para que ambos trabajen con un software, ¿sí? Entonces está trabajando ese software, ya lo probamos, a eso se refería usted también, en pruebas y simulacros, y por ejemplo la última prueba que se realizó de estrés, se sometió a siquiera un bombardeo de 66,000 actas. El total de actas que vamos a recibir son 117,000, 66,000 actas que han sido llenadas así, digamos, experimentalmente para probar el sistema con el tipo de papel que aceptan los escáneres, etcétera, etcétera, y el sistema ha funcionado. Logró procesar, ¿verdad?, vía, digamos, software de Smartmatic, esas 66,000 actas, es el dato que tenemos. Totalizando también votos cruzados. Ahora vamos a ir a un resultado también nuevamente, ¿verdad?, del sistema. Estamos viendo cada día cómo está funcionando el sistema para estar preparado hasta el día de. Los escáneres también se están recibiendo su clonado respectivo, su preparación respectiva, su equipamiento respectivo, ¿verdad?, y se van a trasladar a los respectivos lugares. Así que quiero decir que estas son condiciones ideales, porque usted el día de la elección
no transmite 66.000 actas de una sola vez, que implicaría casi el 60% de las actas que van a transmitir. O sea, va a ser gradual en diferentes sino que van llegando del... de los departamentos más pequeños, Morazán, Cabañas, La Unión, Cusca, van llegando los más pequeños, sí, porque es lógico que van a terminar antes, sí, hasta terminar en San Salvador, que San Salvador va a ser, digamos, el experimento más fuerte, porque es lo más grande que tenemos. El 34%, por ejemplo, del electorado está concentrado acá, pero sí decirle a la población que tenga esa confianza. Tenemos 2 sistemas, tomamos previsiones que hasta la gente de las compañías de electricidad van a estar adentro de la feria. Hay plantas eléctricas también para que no se produzcan ese tipo de situaciones. Y la movilización del equipo al centro de votación, porque fue uno de los aspectos que sí, eso fue uno de los aspectos que falló ya en la siguiente prueba que tuvimos, porque eso fue en la primer simulacro. Sí, sí. De ahí se hizo una prueba solo con el sistema de transporte también, y una prueba también con los escáneres transmitiendo desde un pabellón de la feria internacional. Así es de que el transporte ha mejorado, ya está proporcionando vehículos más grandes para poder trasladarlos, pero de todas maneras, como era un simulacro, lo hicimos el mismo día. Ya para la elección, ya las cosas de realidad no tomamos esos riesgos, sino que ya la empresa los traslada un día antes, 2 días antes, ¿verdad?, a los respectivos centros de votación, igual que los paquetes electorales. Dar esa buena noticia: todos los paquetes electorales con las papeletas y las actas ya están en la Junta Electoral Departamental, y este día se comienzan a trasladar en ese tramo más corto, que sería un símil. Por ejemplo, en San Salvador ya está en la Junta Electoral Departamental, y de aquí se trasladan a Cuscatlancingo, se trasladan a Soyapango, se trasladan a Ilopa, a todos los municipios de San Salvador. Así es de que todo está preparado, la confianza la debe tener la población, hacer el llamado, ¿verdad?, aprovechar su programa para hacer ese llamado a que cumplan no solo los integrantes de mesa con ese deber y fervor patriótico de llegar a servirle a su nación, servir al Tribunal Supremo Electoral, servir a la consolidación de la democracia, sino que también al ciudadano, que acuda a las urnas a votar y que haga de esto, ¿verdad?, un espíritu de fervor cívico y democrático. Perfecto, magistrado. Gracias por habernos acompañado. Estaremos pendientes de las actividades que se realicen el próximo domingo. Volvemos en instantes.